este día es un día de celebración, el Día del Padre, ¿verdad? Es un día de celebración y quiero referirles un poquito de mi historia con mi padre, del caminar con mi padre. Hoy mi padre ya es un hombre muy anciano, tiene 92 años, pero yo recuerdo mucho de él, mucho, con mucha alegría lo recuerdo a él como un hombre muy sabio, muy prudente. Yo recuerdo 3 conversaciones importantes que tuvimos en la vida, él y yo. La primera fue cuando yo iba a entrar a la escuela. Nosotros fuimos de muy chiquitos al kinder, cursamos los 3 años, y solo nos tenían que cruzar la calle y nosotros caminábamos como 20 metros más o menos, que mi papá alcanzaba muy bien a ver que llegáramos a la escuela y pudiéramos entrar. Y esa conversación yo la recuerdo mucho, tenía 4 años, la recuerdo mucho porque acababa de morir uno de mis hermanos de 6 años de leucemia. Y mi padre me dijo: hija, hoy vas a empezar a ir a la escuela y vas a aprender mucho. Disfruta y cuídate mucho. Y entonces él me dio un abrazo muy fuerte y me dijo que le dolía mucho que mi hermano había muerto, pero que le daba mucha alegría porque los que seguíamos, que éramos 2 hermanos, estábamos vivos y que nos iba a dar todo lo que él podía para que nosotros fuéramos felices. Esa fue una de las conversaciones que a mí me dejó muy marcada en la vida, porque fue un impulso para ir adelante. La segunda, hermanos, fue siendo adolescente, y se imaginarán el momento, ¿verdad? Cuando nosotros ya andamos ahí viendo qué chico está guapo o no, pues por supuesto que mi papá era muy hábil, muy intuitivo. Yo no sé si él algún día lo dialogó con mis hermanas, no les he preguntado, pero conmigo, nosotros vivíamos a la vueltita del parque del pueblo. Entonces me dice: ven, te invito a un helado. Yo dije: algo quiere mi papá. Vamos a dar la vuelta. Y entonces mi papá tenía la costumbre de ponernos el brazo sobre los hombros y así como que irnos empujando, así caminábamos regularmente con él. Y entonces él me empezó a hablar de los novios, hermanos. Me empezó a hablar de los novios, me empezó a hablar de cómo se daba la relación, de cómo teníamos nosotros como mujeres que cuidarnos, lo que debíamos permitir y lo que no. Y yo recuerdo mucho que me dijo: hija, jamás te sientes en las piernas de tu novio. Se puede con el esposo, pero con el novio no. Conversamos mucho, yo recuerdo con mucho orgullo, lo puedo decir, hermanos, con mucho orgullo acerca de ello. Mi padre habló conmigo acerca de la menstruación, de nuestros cambios como mujeres. Habló de lo maravilloso que era nuestro cuerpo como templo de Dios, pero como seres humanos, y a mí me invitó a conocerlo. Y bueno, la siguiente conversación fue cuando yo decidí ir al seminario, cuando Dios me llamó. Yo había terminado ya mi carrera en la universidad y después de un año yo regresé a decirle a mi padre: ¿sabes qué? Me voy al seminario. La conversación la inicié yo, no, la inició él ahora. Y él estaba muy enojado, por supuesto, porque yo había tomado una decisión y él ya había invertido su recurso económico en mi estudio. Y yo recuerdo que con mucha tristeza me dijo: hija, pues que Dios te bendiga. Dijo una frase más fuerte que no quiero mencionar ahora, por supuesto, pero yo me fui sabiendo que de cualquier manera yo estaría en las oraciones de mi padre. Hace como unos 10 años, porque yo ya tengo 23 años como pastora, 22 años, pudimos conversar muy seriamente acerca del asunto.
Y entonces yo le dije, Padre, papi, perdóname si en algún momento yo violenté tu vida. Perdóname. Pero yo no me podía resistir al llamado de Dios. No podía decirle no a Dios, porque tú me enseñaste a amarle. Tú fuiste el que puso en mi corazón las semillas del amor de Dios. Y yo recuerdo que mi padre lo que hizo fue abrazarme, decirme, hija, te quiero de veras con todo mi corazón. Y quiero que seas feliz. Desde el primer día que te fuiste al seminario, todos los días, hija, todos los días estoy orando por ti. Yo lo sabía en mi corazón. Y bueno, ¿por qué mencionar esto, hermanos? Por supuesto, mi madre tuvo mucho que ver en varios asuntos de mi vida, por supuesto, ¿no? Pero mi padre fue medular en mi vida para que yo pudiese estar donde ahora estoy. Por supuesto, hermanos, tenemos que hablar acerca de la familia. Cuando nos referimos al padre, tenemos que hablar acerca de la familia. Y yo quiero decirles, hermanos, que tuve una infancia muy feliz, una adolescencia plena, una juventud en la que había límites, por supuesto, pero que había cosas sin medida, como el amor de mis padres y el amor de Dios, y un desarrollo profesional en el cual Dios me ha permitido, hermanos, disfrutar cada día y cada momento sus bendiciones. Y les hablo de mi padre porque es la mejor referencia de vida que yo tengo acerca del amor de Dios. Y por supuesto también de mi madre. Nosotros, hermanos, como sociedad, estamos viviendo momentos muy complicados, ¿no es cierto? Nosotros ahora pensamos que la familia está en grave peligro, ¿no es cierto? Vemos cada día más familias disfuncionales, así les llamamos ahora. Sin embargo, esto no es privativo de la sociedad de hoy. Esto ha sido a través de toda la historia de la humanidad. En realidad, la familia nunca, jamás ha sido convencional. ¿Qué quiero decir con esto? Que las familias nunca han sido mamá, papá e hijitos. Así nos dibujan idealmente la familia, ¿verdad? El papá, la mamá y luego a un lado un niño o una niña, ¿no es cierto? Esa es como la imagen de la familia ideal. Y creo que la mayoría de nosotros, al formar nuestra familia, tenemos como ese pensamiento o ese ideal de que nuestra familia va a ser normal, como nos han hecho creer, ¿verdad? Nunca ha sido convencional la familia, nunca ha sido normal. Veamos ejemplos de la Biblia. La Biblia es un medio en el cual nosotros podemos aprender muchas cosas, como ello, que la familia nunca ha sido convencional. Vemos a Abraham con su esposa Sara, con su concubina Agar, y con estos hijos y estas relaciones que dan un chorro de problemas, ¿no es cierto? Que al final, pues la mujer tiene que salir la concubina para que Abraham y Sara pudieran hacer su familia, digamos entre comillas, feliz. Vemos ahí a la mujer a la cual va Elías, que es una familia, que es una mujer sola con su hijo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos a esta mujer? La viuda de Sarepta. Es esta mujer sola con su hijo. Ya se vivía en aquel tiempo. No es este tiempo privativo de aquello, hermanos, de las realidades de la vida. Hay familias extendidas como Noé, que se queda con sus 2 hijas, ¿no es cierto? Nada más. La esposa muere y al final él tiene que hacerse responsable. Recordemos también ahí la familia del hijo pródigo. La palabra de Dios no nos habla nada acerca de la madre y pareciera ser que la madre no está ahí, que el padre está solo con los hijos. Podemos mencionar a la familia de Marta, María y Lázaro.
Son 3 hermanos que se quedan solos y aprenden a vivir en plenitud su vida, acompañándose uno al otro. Es decir, hermanos, cuando nosotros nos ubicamos solamente en que la familia tiene que ser así, porque así idealmente se nos ha dicho, idealmente, no aprendemos a vivir en la realidad de las circunstancias en las cuales nos estamos moviendo. Y será importante que la iglesia reflexione sobre este asunto, porque miren, en la iglesia tenemos madres y padres solteros, ¿no es cierto? Hay viudas, hay mujeres que han quedado solas porque el varón que se comprometió con ellas ahora no se está haciendo responsable. Hay varones que están quedando solos cada vez más con los hijos. Esa es una realidad a la cual nosotros nos tenemos que asumir como iglesia para que seamos la iglesia que es solidaria, que es acogedora, que es sanadora, que es sustentadora de la viuda, del pobre, del huérfano, de la mujer sola, de la madre y del padre solteros, de la mujer viuda. Pero entonces la iglesia tiene que mirar su propia realidad, de tal manera que entonces podamos asumir nosotros nuestra responsabilidad. Ha habido un proceso sociológico en el transcurso de la historia, hermanos. Hace muchos años, acordémonos que las familias eran comunidades bastante extensas y en la Biblia tenemos varios ejemplos de ellas. La familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, no eran familias chiquitas como las nuestras, ¿verdad? De 4 o 5 miembros, eran familias extensas, estaban las esposas, porque había las esposas o las concubinas, los hijos de cada uno de ellas, el patriarca, y además estaban los siervos y las siervas, o sea, era una comunidad bastante extensa. Después como que se fue dividiendo esto y se quedaron las familias solas hasta que venimos a ser una familia bastante pequeña. Y esto hoy también, hermanos, tiene una desventaja. Nos ha mantenido aislados de los otros. Nos ha mantenido aislados. Recordemos, no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo supongo que sí. Todavía aquí en nuestro entorno hay lugares donde los padres se ocuparon de comprar un terreno lo suficientemente grande para dividir por secciones y darles un espacio a los hijos para que construyan sus casas. Y entonces como que tenemos más comunicación, ¿no es cierto? Como que tenemos, bueno, antes vivían todos en un solo lugar y nada más se dividían por cuartos, comían juntos, cenaban juntos, hacían muchas cosas juntos. Hoy, bueno, ya cada quien en su casa, ¿verdad? Respetamos la individualidad y el ser de cada familia. Y esto también tiene una desventaja para nosotros, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, en mi experiencia, yo veo muy poco a mis hermanas. Les hablo varias veces por teléfono, pero las veo muy poco. Y cuando las veo, yo les digo, híjoles, a veces parece que ya ni las conozco. No sé qué piensan, no sé cómo son, no sé qué ha pasado en sus vidas, ¿sí? Bueno, tendríamos que pensar, hermanos, hoy si eso nos está ayudando o tenemos que encontrar los caminos por los cuales nosotros podamos encontrarnos con los demás. Y quiero decirles, hermanos, que en este proceso sociológico y antropológico, Dios nos ha dado un plus a nosotros. ¿Se imaginan cuál es? Un plus hoy se usa como que algo más de lo que Dios puede proveer o de lo que alguien puede proveer a nosotros, ¿no? Un plus. ¿Se imaginan qué será? La iglesia. Por supuesto que en la iglesia somos una familia. Yo no sé si les he platicado, pero mi hija acaba de cumplir la semana antepasada 18 años. A través de nuestra convivencia como madre e hija, como familia, ha tenido diferentes momentos y en un tiempo, como cuando tenía 10 años, ella me decía, hermana, y yo volteaba y decía, ¿a quién le estás hablando? Pues a ti.
pero yo no soy tu hermana, yo soy tu mamá. Y me decía, a ver, dime, si no es cierto, ¿no somos hermanas en Cristo? Ah, bueno, le digo, pues por supuesto. Bueno, Dios nos ha dado a nosotros este plus, hermanos. Aquí somos una familia extensa, grande. Los hijos de los otros se convierten también en nuestros hijos. También los cuidamos, ¿no es cierto? ¿O no? No cuidamos aquí a los niños, no cuidamos aquí a los adolescentes, no cuidamos aquí a los jóvenes. Por supuesto, asumimos ese compromiso, hermanos, porque aquí nos llamamos hermanos, porque somos hijos de un solo Padre, porque tenemos un solo Dios. Ojalá y en el camino también encontremos las líneas que puedan ayudarnos para que nosotros verdaderamente seamos esa familia extensa que provee, que se cuida, que se ayuda, que se solidariza, que se da por el otro. Será muy importante que nosotros reflexionemos cómo estamos llevando nuestra convivencia de tal manera que ser una familia en Cristo sea una realidad. Será muy importante, hermanos, y este ejercicio es de cada vez que nos encontramos. Por supuesto, el pasaje de Efesios es muy bello, muy rico en su contenido. La transformación, hermanos, en la vida del ser humano regularmente se nota por sus relaciones humanas. Dice el Señor que por sus frutos los conoceréis, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y las relaciones humanas como son la familia, como son la iglesia, como son nuestras relaciones humanas en el trabajo, como son nuestras relaciones humanas con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, ahí en casa o con nuestra familia extensa, son una forma de mirar cómo va creciendo nuestra vida cristiana. En algún momento, y no sé si esto ya lo he dicho aquí, pero recuerdo mucho que un hermano nos platicaba una anécdota de su vida y que decía, yo fui a pedir trabajo y me pidieron 4 cartas de recomendación. Y entonces voy con los hermanos de la iglesia y les digo, hermanos, denme, por favor, necesito 4 cartas de recomendación. Pedí 3 de los hermanos y 1 de mi pastor. Y entonces, por supuesto que las llevó con quien tenía que llevarlas y la persona las vio y les dijo, oye, pero estas cartas todas son de tu iglesia. Pues sí, me recomendaron de mi iglesia. Dice, bueno, entonces quiero una carta de tus vecinos. A ver cómo te llevas con ellos, ¿verdad? A ver si alguno de tus vecinos se atreve a darte una carta de recomendación. Bueno, pensemos, hermanos, que las relaciones humanas es una de las formas en las cuales, cómo nos relacionamos con los otros, es una de las formas en las cuales se va viendo nuestro crecimiento y madurez cristiano. No podemos decir, hermanos, fíjense, que hemos crecido y nuestra vida ha sido transformada cuando nosotros tenemos el mismo carácter que hace 20 años. No se nos ha quitado lo enojón, lo intolerante, lo grosero. Si eso no ha sucedido en nuestra vida, tenemos que repensar qué no ha sido transformado en ello. Y el libro de Efesios, hermanos, nos da una pauta primaria para que nosotros podamos mejorar en nuestras relaciones humanas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con todos los que nos relacionemos, con los chicos que van con nosotros a la escuela, inclusive. Es una señal de nuestra madurez cristiana. El libro de Efesios nos dice que las relaciones humanas deben ser en el Señor. Dice el primer versículo que leímos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Y quiero leer dónde empieza más o menos la disertación del autor anteriormente, en el capítulo 5, versículo 21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice unos a otros. No dice la mujer al varón, el varón a la mujer, los hijos a los padres a los hijos. No es unilateral esta propuesta de Dios para nosotros. De ninguna manera. Dios jamás será unilateral. Dios querrá, a través de todo el recorrido que nosotros podemos hacer de la palabra de Dios, que nosotros vayamos relacionándonos equitativamente, igualitariamente. Dios querrá que cada uno de nosotros ponga los mejores talentos, los mejores dones, lo mejor que tenemos para que las relaciones humanas sean prósperas entre nosotros. Y ahí vemos en Génesis lo que pasa cuando uno de ellos quiere ser unilateral. Se pierde el camino, se pierde la dirección, ¿sí? Y entonces, como el ser humano quiere hacerse poderoso, ¿sí?, atenta contra lo establecido de Dios y se rompen y se fracturan las relaciones. Solo lean el Génesis, hermanos, y vean que después de lo que pasa con Adán y Eva, se viene la catástrofe en la vida del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero decidir que quiero ejercer el poder sobre uno y entonces desvirtúo los caminos de Dios, ¿verdad? Entonces las relaciones humanas, hermanos, tienen un principio importante. Las relaciones humanas entre nosotros tienen que darse en el Señor. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Esto no se nos tiene que olvidar, los unos a los otros. No la mujer al marido, no el marido a la mujer solamente, los unos a los otros. Y cuando trabajamos en este sentido, hermanos, vamos caminando en la voluntad de Dios. En el Señor es el fundamento exigido a todos los que están juntos, a todos los que quieren tener un proyecto de vida, a los matrimonios, a los novios inclusive, hermanos. Hoy que se da tanta violencia entre parejas a nivel ya casados, hoy también es alarmante que en el noviazgo se dé tanta violencia. Bueno, empecemos por ahí. Y la recomendación, por supuesto, que nos tiene aquí el autor de este pasaje, dice: obedeced, ¿en qué? En el Señor a vuestros padres. Miren, la obediencia a los padres tiene mucho de relación con nuestra relación con Dios. Por supuesto, hermanos, hoy en la descomposición social en la cual vivimos, una de las realidades es que hay padres que están obligando a hacer a sus hijos cosas que no quieren. En el norte se da mucho que los jovencitos son usados como burros. ¿Sí saben qué es eso? Bueno, los burros son los chicos que cargan los paquetitos de cocaína o de droga, de la que sea, y la pasan en su cuerpo a otro país o la transportan en el país mismo. Hoy es una realidad. Yo estaba leyendo hace 2 semanas un reportaje bastante serio de cómo los mismos padres usan a los adolescentes, sobre todo secundaria y preparatoria, para transportar la droga a Estados Unidos, para que los chicos puedan pasar muy bien de una frontera a otra. Y por supuesto, los hijos tenemos el derecho a desobedecer cuando estas acciones dañan nuestra vida. Cualquier acción que dañe nuestra vida, tenemos el derecho a desobedecer. Pero si el padre busca el bien del hijo, si los padres buscan el bien del hijo, por supuesto que nuestra reacción primera será obedecer. La obediencia no es un acto que se hace a la fuerza. Si se hace a la fuerza ya no es obediencia. Tiene que ser un acto voluntario de nosotros para que sea obediencia.
Y esto es una relación también, hermanos, espiritual, porque Dios jamás nos hará obedecerle a la fuerza. Dios nos disciplina, pero no para que le obedezcamos. Dios nos disciplina para que nuestros caminos sean corregidos y a nosotros nos vaya bien. A Dios no le beneficiamos con obedecerle. Es como cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, bueno, mira, es que yo recuerdo a mi hijo decir, mamá, pero ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió poner la escuela a las 8 de la mañana? Yo quiero ir a partir de las 10, es muy temprano. Y yo le decía, hijo, a mí no me preocupa, a mí no me afecta que tú no vayas a la escuela o que no quieres ir a la escuela. Yo ya pasé por ahí. Ya tuve mi kinder, mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, mi universidad. Yo ya recorrí ese camino. Al que no le beneficia ir a la escuela, por supuesto que es a ti. Es la misma situación en nuestra relación con Dios y en la relación con nuestros padres. Nosotros tenemos que obedecer u obedecemos porque estamos convencidos de que por ahí es el camino que tenemos que transitar. Y los hijos tenemos que aprender también, hermanos, a ser muy sabios para escuchar las voces de nuestros padres. Cuando nuestros padres nos dicen, hijo, es que yo ya recorrí ese camino y ya tuve esta experiencia, muy bueno sería que atendiéramos a esas recomendaciones. Pero es bastante complicado, ¿no es cierto? Quizá a muchos de nosotros ya se nos olvidó cuando fuimos adolescentes y niños. Y cuando no obedecimos y tuvimos que hacer nuestra voluntad, y entonces vinieron consecuencias bastante complicadas para nosotros. Pero miren, la recomendación de la palabra de Dios para nosotros es que obedezcamos en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Justo es, y no es la justicia de nosotros, sino es la justicia de Dios, ¿sí? Que a pesar de cualquier circunstancia que nosotros vivimos, Dios está atento a nosotros, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir? Es lo que tienes que hacer. Y precisamente Dios, Jesús nos los dice, y cuando hagáis todo lo que tenías que hacer, ¿qué dice? ¿Cómo te debes de llamar? Siervo inútil, porque solo hiciste lo que tenías que hacer, no hiciste nada de más. Obedecer a nuestros padres, jóvenes, niños, no es hacer algo de más ni hacer un sacrificio. Es simple y sencillamente lo que tenemos que hacer. Pero además, hermanos, este mandamiento tiene una promesa. A ver, hermanos, hagan memoria. Hermanas, hagan memoria, a ver, quienes conocen la Biblia. Díganme otro mandamiento con promesa. Uno más. ¿Uno más? No es un mandamiento. Eso es una afirmación, no es un mandamiento. ¿Un mandamiento con promesa, uno más? Bueno, ese es el que estamos viendo en este momento. ¿Otro mandamiento más? Tampoco es un mandamiento. Quiero decirles, hermanos, que es el único mandamiento en la palabra de Dios con promesa. El único. No hay otro. No hay otro. No es un mandamiento. Mandamiento con promesa. No es un mandamiento. Este es el único mandamiento con promesa. Y por eso el autor de Efesios lo trae para nosotros, porque pareciera ser que ya se había olvidado. Lo recupera para nosotros. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos, a los que los escuchaban, cuando tu padre necesite, dale? ¿Sí recuerdan ese texto de la palabra? Cuando tu padre anciano necesite, dale, y no digas que es corbán, mi ofrenda a Dios. Porque para el tiempo de Jesús, los hijos ya se desentendían de los padres. Ya no querían apoyarles, ya no querían ayudarles, ya no querían hacerse cargo de ellos. Hermanos, no nos extrañe que esta descomposición social que estamos viviendo también nos
nos permita mirar que cada vez hay más ancianos en la calle o en los asilos. Bueno, cuando un anciano decide ir a los asilos, cuando un padre decide y en plenitud y en conciencia lo decide, qué bueno, estará mejor. Pero cuando los hijos deciden porque bueno, ya no lo queremos, ya nos estorba, ya o todo aquello, bueno, habría que pensar si es lo mejor. Hoy también otra de las circunstancias que estamos viviendo ante tanta violencia, hermanos, es que hay muchos ancianos que se están quedando sin hijos que les provean algún sustento. Están muriendo muchos hombres y mujeres de edad mediana y están dejando desamparados hijos y padres. Bueno, ¿qué como iglesia vamos a hacer? ¿Verdad? Honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Para que te vaya bien, primero, para que te vaya bien. ¿Qué podría ser en este momento irnos bien? ¿Qué podría ser? Que nos vaya bien. ¿Que pasemos los exámenes en la escuela? ¿Que tengamos todos los días para el pasaje? ¿Que tengamos todos los días para el alimento? ¿Que nuestros hijos o nuestros familiares salgan de casa y regresen con bien? ¿Qué sería irnos bien en este momento? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense qué importante este mandamiento tiene que ver especialmente con los padres ancianos necesitados de protección. A veces nosotros les decimos a nuestros chiquititos y les decimos, honra a tu padre y a tu madre, y los niños se imaginan, yo creo que un chorro de cosas por las cuales van a tener que honrar a sus padres y a sus madres, ¿verdad? Como que el obedecerles así siempre, y como que muchas cosas más, ¿verdad? Pero este mandamiento tiene más que ver con la protección a los padres cuando ellos ya son ancianos. Ustedes léanlo allá en Deuteronomio, lean este mandamiento. ¿Qué es un mandamiento con promesa, hermanos? Por supuesto, para que te vaya bien, para que tengas siempre lo suficiente y para que seas de larga vida. Y larga vida implica no solamente tiempo, hermanos, sino larga vida implica disfrutar diariamente la vida que Dios nos da. Yo no sé cuántos nos levantamos y nos vemos al espejo y nos decimos, ay, aunque tienes todo el pelo alborotado, te ves muy bien, ¿no? O aunque apenas puedes abrir los ojos, te ves muy bien. Regularmente nos levantamos, tenemos mucha prisa, no nos miramos, ni siquiera nos acordamos a veces cómo nos llamamos porque ya se nos hace tarde y nos vamos y salimos. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar en la vida. Este mandamiento es bellísimo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo siempre he dicho que a mí no me gustaría llegar a ser muy ancianita. Dios dará la provisión de su tiempo para mi vida, pero es demasiado complicado, ya en muchas ocasiones. Bueno, que Dios nos permita vivir la vida que Él quiere. Pero aquí, hermanos, no solamente hay responsabilidad de los padres, de los hijos, sino también hay responsabilidad de los padres. El siguiente versículo dice, y vosotros padres, ¿qué dice, hermanos? No provoquéis a ira a vuestros hijos. A mí me preocupa cuando, bueno, y tiene que ser ahora con las redes sociales, ¿verdad? En el Facebook salen tantas palabras que las mamás decimos, ¿verdad? Tantas palabras que a veces si las pensáramos un poquito más, hay palabras inadecuadas que decimos. Como el hecho de que yo te di la vida y por eso me tienes que obedecer. O yo te mantengo y por eso tienes que hacer lo que yo quiero. Padres y madres. Porque nadie, hermanos, nadie
nos obligó a tener los hijos que tenemos. Ni los hijos escogieron en qué familia vivir. Yo les digo a mis hijos, híjoles, no, por supuesto que si yo hubiera tenido la oportunidad de escoger, pues hubiera escogido a lo mejor otra familia, pero pues no se pudo, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a disfrutarnos cada día y a vivir la vida cada día plenamente. Ninguno de nosotros elegimos, ¿verdad? Nadie. Al único que pudimos elegir fue al esposo o a la esposa. Y con él decidimos vivir nuestra vida, él lo elegimos y estamos seguros que por ahí vamos, ¿verdad? Pero los hijos, pues no, ni elegimos su carácter, ni elegimos su colorcito, ni su tamañito, ni ellos a nosotros, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a relacionarnos de tal manera que nuestras relaciones en casa no sean violentas, no nos violentemos los unos a los otros. Tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras con aquellos a los que amamos. Tenemos que aprender a cuidar nuestras actitudes con aquellos a los cuales, eso sí, hermanos, Dios nos ha dado para ayudarles a crecer en la vida. Tenemos que aprender cotidianamente a cuidar nuestros gestos, y son gestos a veces de desprecio, de frustración, de amargura. Tienen que transformarse en gestos de amor, de sabiduría, de comprensión, de respeto. Porque violentamos en la familia muy seguido la vida de los nuestros. Y si es el primer círculo en el cual nosotros vivimos y Dios nos dio, hermanos, entonces tendríamos que reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestras relaciones humanas. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la disciplina no es castigo. La disciplina no son golpes. La disciplina no son palabras hirientes. La disciplina no son actitudes groseras. La disciplina es el medio que nosotros usamos para encauzar la vida de alguien y que pueda reflexionar e introyectar su actitud y tomar una decisión de transformación. Es lo que Dios hace seguido con nosotros. Dios seguido nos disciplina, hermanos, pero nos disciplina siempre con amor. Dios no usa ninguna cosa mala. Dios no quiere ninguna cosa negativa o mala para nosotros. El profeta Jeremías lo dice muy bien, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Y a mí me gustaría que se nos quedaran en la mente pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Esa es la noticia buena y es así como nosotros debiéramos relacionarnos al interior de nuestro hogar. Escúchense, hermanos, dense la oportunidad de escucharse. Cuando ya estamos gritando en la casa mucho, es necesario hacer un alto. Cuando alguien nos dice por ahí, pero no me grites, por favor, es necesario hacer un alto y reflexionar en cómo estamos llevando nuestras relaciones humanas. Cuando los hijos nos dicen, mamá o papá, ¿te estás enojando mucho? ¿Te estás dando cuenta? Es necesario hacer un alto para que nosotros podamos reflexionar cómo estamos llevando nuestras relaciones de familia. Cuando nosotros como hijos somos amonestados por los padres para cambiar nuestra actitud, los hijos tenemos que darnos la oportunidad de escuchar la voz de nuestros padres. Dice el autor, dice el escritor sagrado, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La amonestación, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, te insto a que amonestes a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? La amonestación tiene que ser a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Preventiva. Fíjense, por eso nuestros padres regularmente nos dicen, oye, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con aquello, mucho cuidado con lo demás. Eso es preventivo, hermanos, y tiene que ser correctiva, a tiempo y fuera de tiempo.
los hijos nos tienen que escuchar muchas veces, les guste o no les guste. Y tienen que escuchar muchas veces un no de nosotros, porque eso es ponerle límites. En una sociedad donde no hay límites, hermanos, veamos la consecuencia de lo que está sucediendo. Hace muchos años en una iglesia, y con esto voy a ir terminando, en una iglesia donde nosotros llegamos recién, mi esposo y yo siempre acostumbramos a dejar el dinero por donde sea. Yo en casa, mis padres tuvieron un negocio y se quedaba el dinero ahí encima y jamás nadie tomaba nada, absolutamente nada, y así aprendimos a respetarnos y en la casa de la familia de mi esposo también. Y llegamos a una iglesia y pues nosotros dejamos el dinero que en el buró cerca de la cama, que en la alacena ahí, que unas monedas por allá y bueno, así estábamos acostumbrados. Y una tarde que nosotros salíamos al otro día de vacaciones, pues ya le dieron su quincena a mi esposo y lo dejó en el buró de la cama, y a un lado de la cama el dinero. Y ya en la noche que vamos a preparar todo para al otro día salir muy temprano, le digo, pues guarda el dinero en tu cartera, no se te vaya a olvidar, ¿no? Y dice, ¿y dónde está? ¿Tú lo tomaste? No, yo no lo tomé, no, yo no. ¿Lo guardaste? No, pues no. Y dice, a ver, déjame ver dónde lo guardo a veces, a ver si está por ahí. No, pues lo buscamos y no había nada. Y entonces empezamos a recapitular el asunto, ¿no? ¿Qué había pasado en el transcurso de la tarde? Y habían estado ahí unos muchachitos jugando ahí cerca de la casa. Por cierto, nosotros tenemos el hábito, hermanos, de dejar la puerta abierta de casa, siempre. O sea, es algo que también nos enseñaron en casa y se ha quedado en nuestro corazón. Y bueno, hicimos nuestras deducciones y esa misma noche fuimos a hablar con los papás de los niños y les dijimos, bueno, hablen con ellos y si ellos tomaron el dinero, pues esperamos tenerlo mañana por la mañana. Porque tenemos que salir además, nosotros teníamos que salir de vacaciones. Y bueno, sucede que sí, efectivamente ellos lo habían tomado. Y a mí me alarmó, hermanos, verdaderamente la respuesta de los padres. Cuando dijeron que los niños habían tomado dinero porque les hacían falta unos pans en la escuela y los querían comprar. Y entonces yo les dije a los hermanos, a ver, momento, tenemos que pensar muy seriamente lo que decimos. O sea, si a nuestro hijo le falta un coche, dentro de unos 10 años, ¿ustedes van a permitir que roben un banco para comprar el coche? ¿Que asalten una tienda para comprar un coche? Y esta es precisamente la reflexión que tenemos que hacer. Somos invitados, hermanos, a que nuestra sociedad sea transformada. No estamos aquí nosotros para nada. No estamos para ser buenos cristianos aquí adentro. No estamos para que estas historias de la palabra de Dios o las recomendaciones sean solamente cuentos bonitos o algo anecdótico que tengamos que decirle a la gente. Somos llamados a vivirlo. Por eso nuestras relaciones humanas de padres e hijos, de hijos a padres, de novio a novia, en todos los sentidos, hermanos, tienen que tener su fundamento en el Señor. Si esto no se está dando, tenemos que repensar nuestro quehacer como iglesia en la sociedad. Jesús llamó a 12 y con 12 hay un antes y hay un después. ¿Nosotros cuántos somos? ¿Cuántas familias somos aquí? Y ante esto que estamos viviendo, entonces, decididamente tenemos que tomar acciones cada vez, hermanos. Decididamente tenemos que pensar y repensar y tomar acciones y decidir qué vamos a hacer en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo. ¿Nos vamos a conformar o vamos a ser transformadores? La palabra de Dios entonces nos da la pauta para que nuestras relaciones humanas sean transformadas, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestras relaciones humanas, en ese proceso de vida que llevamos en relación con el Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice,
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una responsabilidad de los hijos, por supuesto, pero también hay una responsabilidad de los padres. En este momento eso se llama corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Padres e hijos somos responsables de nuestras relaciones en la familia. En la familia, hermanos, es donde se nos educa. No queramos que se nos eduque en la escuela y en la iglesia. Es la familia quien educa. Y en la familia es donde se nos enseñan los más altos valores de respeto, de disciplina, de tolerancia, de solidaridad, de justicia, de empatía, de equidad, de igualdad. Y yo me pudiera aquí ir diciendo muchas otras palabras que hoy tenemos que rescatar como valores para nuestras propias vidas, pero también para la sociedad en la cual estamos viviendo. Dios les use padres. A los chicos que en algún momento serán padres, también Dios les use. Dios les use. Dios les use y les use con poder transformador para que nuestra sociedad sea también reivindicada y puedan conocer al Señor. Que Dios quiera que cada uno de nosotros, hermanos, podamos poner nuestro granito de arena hasta completar un mar y que este mar pueda ser transformador a tiempo y fuera de tiempo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra para nuestra vida. Te damos muchas gracias porque nos instas, Señor, a ser obedientes. Te damos muchas gracias porque nos invitas a vivir las relaciones humanas en el amor, en el respeto y en el cuidado. Y te damos muchas gracias, Señor, porque nos has llamado a todos y a cada uno de nosotros, padres e hijos, hijos y padres, esposo, esposa, amigos, compañeros, vecinos, a ser corresponsables para hacer de las relaciones humanas mejores y también, Señor, un mundo mejor. Te alabamos, Dios de amor, y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.